Muy buenos días. Hoy estamos a 27 de enero de 2025 y nos amanecemos con una noticia que tiene que ver con lo que sucede en el campo mexicano y es el hecho de que la presidenta de la República envió una iniciativa para elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíces transgénicos en México. Quédate a ver este video porque vamos a estar analizando este tema desde diversas perspectivas en este tu canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Y bueno, para empezar con este análisis, pues yo quisiera referirme a uno de los politólogos, creo que más notables de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, un politólogo campechano, además, don, don Luis Aguilar Villanueva, que para quienes no lo conocen, les sugiero que busquen sus conferencias que están muy bien en las plataformas de las redes sociales. Y para aquellos estudiosos de tanto de economía como de ciencias políticas y administración pública, pues aprovecho para volverles a sugerir, como lo hicimos en su momento, cuando tuvimos la honrosa oportunidad de formar eh, profesionistas tanto en economía como en ciencias políticas, de administración pública, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Pero ¿por qué traemos a colación el pensamiento de Luis Aguilar Villanueva en esta charla por el desarrollo rural? Bueno, para nosotros, quienes estamos muy interesados en la problemática económica, social y política, tanto del campo como del decimoento de la República y de la nación entera, pues el saber cómo se construye la agenda de gobierno y el tener muy claro cuál es el papel del gobierno en diferentes ámbitos de su acción, pues es fundamental para que se puedan construir, dijéramos en un primer momento, algunos caminos que nos permitan ver con claridad cuál es la función del gobierno en el desarrollo económico, social y político de la nación. Entonces, el Luis Aguilar Villanueva, el doctor Luis Aguilar Villanueva, en varios de sus textos, en varios de sus libros, que tiene una amplia colección sobre la temática, nos habla que fundamentalmente hay tres formas para gobernar, tres formas que tiene el gobierno para gobernar. Una forma es gobernar a través de decretos y modificaciones a las leyes. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años, y no solo en México, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, en que los gobiernos, por diversas razones, por diversas circunstancias, prefieren hacer el uso del cambio en las leyes y ese cambio en las leyes, pues esperarían que tenga un efecto en la economía y en la sociedad. Entonces, cuando se propone una ley como esta que modifique la Constitución para que aparezca en el texto constitucional que en México está prohibido la siembra de maíces transgénicos, el mensaje que nos está enviando el gobierno es de que es una posición dura, una posición no negociable, porque es una posición que se manifiesta en la propia Constitución. Sin embargo, Aguilar Villanueva pues ya nos hace algunas alertas en el sentido de que el gobernar a través de leyes y decretos puede ser muy ineficiente. Es decir, podemos tener el texto constitucional y de todas maneras la gente no lo va a respetar, o las condiciones económicas y sociales no permiten que se respete esta ley. Es decir, no por el hecho de que se ponga en la Constitución, quiere decir que se va a llevar a cabo esta acción. Bueno, la otra forma en que el gobierno
tiene la posibilidad de impactar en el tema económico, social y político de un país es a través de los planes y programas. Recordemos que recién hubo una consulta en el país para la integración del Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues deben estar todas las prioridades del gobierno federal, en este caso, el que estaría llevando durante los próximos 6 años, o una perspectiva por lo menos para los próximos 20 años, aunque el contenido del Plan Nacional de Desarrollo es obligatorio únicamente durante el periodo de gobierno que lo emite. Los planes y programas nos ayudan a darle mayor claridad a las acciones que el gobierno piensa emprender para resolver los grandes temas nacionales. El, Aquí en nuestro país, bueno, ya comentábamos que esta ley de planeación data desde 1983. Se hizo justamente cuando Carlos Salinas de Gortari era el responsable de la poderosísima SPP, que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el que, bueno, lo que se buscaba en México era que el gobierno fuera mucho más ordenado en sus propuestas, dado que veníamos de 2 sexenios previos, en el sexenio de Echeverría López Portillo, en el que México había caído por una serie de problemas económicos que se habían convertido, por supuesto, en problemas de índole social y que algunos ya habían escalado al ámbito político. Esos problemas heredados de estos dos gobiernos previos hacen que Miguel de la Madrid tenga que hacer una serie de cambios, y uno de los cambios fue precisamente ponerle orden a la planeación del desarrollo en México, y se instaura el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Bueno, los planes desde ese entonces han sido documentos rectores que nos han dado idea de lo que el gobierno dijo que iba a hacer y finalmente qué fue lo que hizo. En el, en el, en el Plan Nacional de Desarrollo ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aunque muchos en su momento decían que ese plan de desarrollo era puro rollo, si ustedes analizan y lo vuelven a leer, todo lo que hizo, en este caso, Carlos Salinas de Gortari, estaba puesto en el Plan Nacional de Desarrollo. El que el sistema económico avanzara hacia eh, a un tratado de libre comercio y que se prepararan las condiciones en los diferentes mercados, incluyendo el mercado de tierras en México, pues fueron acciones que estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo principal objetivo era la modernización de México. Es decir, un cambio de paradigma en la forma en que se estaba viendo cómo México podía llegar al desarrollo económico, social y político. Bueno, pero además de los planes, como señalé hace un momento, para algunos puede ser puro rollo, es decir, esos planes y programas no sirven para nada. Aunque tenemos un sistema de planeación democrática en el que existen mecanismos para poder concertar con el sector social o buscar la forma de inducir la participación de la iniciativa privada, aunque existen mecanismos para ver de qué manera se tiene que coordinar la federación con los estados y los municipios, aún con todos los instrumentos, los planes y programas pueden resultar, si bien orientadores, a lo mejor no nos alcanzan a dar todos los pormenores de lo que el gobierno quisiera hacer en las diferentes materias. Y para eso los gobiernos tienen un tercer instrumento del que pueden echar mano para que los deseos de cambio en las diferentes materias se conviertan realmente en los cambios esperados, o por lo menos se puede evaluar si lo que se planteó efectivamente se pudo hacer, o en qué contexto se pudo lograr, o en qué contexto no se pudo lograr eh, estos propósitos. Y para eso están las políticas públicas. En nuestro país se ha hablado mucho últimamente de las políticas públicas, pero estamos cometiendo el gravísimo error. Por eso les sugiero de nuevo, para aquellos tomadores de decisiones, para los
estudiantes y egresados tanto de economía como de ciencia política, que regresemos a estudiar a Luis Aguilar Villanueva, que tiene un aporte muy importante, este campechano excepcional, ¿sí? Luis Aguilar Villanueva es campechano, nació en 1938, el, que aun cuando su carrera no la desarrolla en su estado natal, sino por cuestiones de su trabajo se tuvo que trasladar a otro estado de la República, el, lo que nos deja en este momento Luis Aguilar, pues es este cúmulo de conocimientos sistematizados que nos permiten ver de que efectivamente se puede gobernar con planes y programas, aunque esto es limitado, se puede también tratar de gobernar a través de leyes y reglamentos o decretos, pero que también queda muy limitado, ¿sí? Y se tiene que gobernar utilizando estos tres instrumentos, convirtiendo todos aquellos deseos que estén plasmados en la Constitución o en las leyes o en los planes y programas en políticas públicas. ¿Pero qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son los cursos de acción que define el gobierno para lograr un objetivo. Es decir, aquí ya vemos con mayor detalle no solo los qué, sino también los cómo para lograr que, por ejemplo, en el caso del maíz transgénico que no se siembra en México, necesitamos una política pública que nos señale con toda claridad qué es lo que debe hacer la sociedad, qué debe hacer la entidad privada y qué debe hacer el gobierno para poder cumplir con este propósito. Y aquí apuntamos unas cuestiones eh, preliminares en esta discusión, que si bien no es una discusión nueva, lo nuevo es que se quiera llevar a rango constitucional el hecho de que no se siembre maíz transgénico en México, lo cual me parece que es una idea razonable, es una idea que tiene sentido desde la perspectiva de que México es un país centro de origen y existen muchísimas variedades de maíz criollas que es necesario, pues, al mejor cuidar que permanezca el termoplasma sin tantos cambios. Bueno, pero aquí la gran pregunta es si el deseo del gobierno a través de un plan, de un decreto, es que no se siembre maíz, quisiéramos saber cuál es el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, que nos dé certidumbre de cómo, de qué, del qué ya lo tenemos, pero que nos empiece a hablar de qué es lo que se espera de la sociedad en general, de los empresarios, de los productores, qué se espera de las instituciones académicas de investigación, vaya, qué se espera de los diferentes actores económicos en la sociedad. Y también, por supuesto, esperaríamos que muy pronto, así como se está definiendo leyes y reglamentos y cambios constitucionales, se tenga una política pública para evitar que en México se siembre el maíz transgénico. Y uno de los ingredientes que es necesario incluir, no únicamente decir que sea con sistemas agroecológicos, sino cómo hacemos que esos sistemas agroecológicos los, los implementen los productores que siembran este tipo de semillas. Y algo no menor, porque la gente del campo sabemos perfectamente bien que los maíces criollos tienen una menor productividad que los maíces transgénicos, o tienen menor productividad de las variedades sintéticas hechas en México, o los híbridos que se han generado en nuestro país. Por lo que si lo que queremos es mantener la pureza de, de estos maíces criollos, pues es necesario poner los incentivos correctos para que los productores, que de antemano saben que van a producir menos kilogramos de maíz por hectárea. Si teníamos una expectativa de producir entre 6 y 10 toneladas por hectárea con maíces de variedades o de híbridos, con los maíces criollos, nuestra expectativa de producción no ronda más allá de las 3 toneladas en el mejor de los casos, porque la gran mayoría estaría entre el rango de 0.5 a 1.5 toneladas por hectárea. Por lo que, si no instrumentamos
una política pública que genere los incentivos para que el productor siga produciendo. ¿Y los incentivos cuáles son? Bueno, pues que tenga un precio diferenciado el maíz criollo, dado que el productor está aceptando con esta legislación, el productor tendría que estar aceptando producir únicamente maíces criollos. La otra pregunta que necesitamos, por supuesto, en una política pública, es que definan las regiones. ¿En qué regiones definitivamente no se puede producir más que el maíz criollo? Y si esas regiones son las que, desde el punto de vista agroecológico y, y de los maíces criollos, que en todo el México nos encontramos, pero particularmente en Nayarit, en Michoacán, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, una parte de Campeche, se llaman maíces criollos que fueron seleccionados desde la época prehispánica y que la gente los sigue sembrando para autoconsumo. Pero el productor sabe que ese maíz criollo siembra un poco porque le va a permitir tener maíz para todo el año, porque tiene mejores condiciones para la conservación por su resistencia a las plagas eh, en los sistemas de almacenaje. Pero para vender, el productor sabe que tiene que sembrar variedades o híbridos. Si se va a prohibir, así como estamos planteando, para la protección de estos materiales de estas regiones, pues esperaríamos que la política pública nos defina cuáles son los territorios donde va a estar prohibido, donde va a estar prohibido la siembra de estos maíces transgénicos, y en esos territorios generar los incentivos de precio y de apoyos gubernamentales en asistencia técnica, financiamiento, porque ya sabemos que esos productores van a producir con menor productividad, van a producir menos kilogramos por hectárea, por lo que necesariamente necesitamos buscar de qué manera compensamos ese ingreso, porque de otra manera, el hecho de que se ponga en el texto constitucional el asunto de que no se permitan los maíces transgénicos, así como lo están poniendo, sin aclarar qué es lo que pretenden en su Plan Nacional de Desarrollo y sin aclarar correctamente una política pública, lo único que estamos haciendo es condenando a la pobreza permanente a los productores de maíz que están resguardando este material genético no solo para México, sino para toda la humanidad. Entonces, también se puede pensar en generar escenarios que puedan venderse en un mercado de derivados, por ejemplo, el que se certifique quien siembre, por ejemplo, este tipo de maíces, debería tener un incentivo del mercado, de las empresas, así como se hace con el caso de los bonos de carbono. Podemos perfectamente tener bonos de maíces criollos que se puedan ofertar en el mercado y que le den el incentivo correcto al productor de seguir produciendo y seguir mejorando esos materiales para para su resguardo, para su preservación, pero que eso no implique de ninguna manera el que se le esté condenando a vivir en la pobreza y en la extrema pobreza por no obtener el ingreso para comprar los otros satisfactores, porque su producción, aun cuando está haciendo un bien colectivo por mantener estos materiales sin que se combinen con los transgénicos, ese bien común, si no se convierte en un bien particular para aquel que está haciendo el bien común, pudiésemos estar hablando de una política demagógica porque no estaría atendiendo las causas de los problemas que se tienen con este tipo de productores. Y bueno, pues es el caso del maíz, pero yo esperaría también un programa muy similar para el caso del cacao. El cacao siendo México un centro de origen, vean las estadísticas y se van a dar cuenta que nuestro país no es el país que produce más cacao a nivel mundial, ni es el país que tiene posicionadas las mejores marcas de chocolate a nivel mundial,
Y ahí sí valdría la pena que el gobierno de la República, en aras de estar buscando alternativas de esta naturaleza para los productores, también volteara a ver al maíz, al jitomate, a la calabaza, al amaranto, que son los productos que México le dio al mundo y que el día de hoy carecen de cualquier tipo de protección desde el punto de vista de la acción gubernamental. Bueno, esa es la charla que queríamos para el día de hoy. Esta discusión, por supuesto, no se acaba. Y les voy a seguir invitando para que revisen en primer lugar este, esta iniciativa que presenta la presidenta de México de prohibir la siembra de transgénicos, elevándolo a rango constitucional, con la modificación por lo menos de 2 artículos en la ley, para que estén pendientes o estemos pendientes de qué es lo que se va a poner en las leyes secundarias y qué es lo que se va a poner tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Agricultura. Y pronto esperaríamos que nos dieran a conocer el contenido de la política pública específica, porque también está muy claro, de nada sirve llevar a rango constitucional un tema si no se le pone presupuesto, porque entonces una política pública sin presupuesto es una política pública que no se puede llevar a cabo. Yo soy Alberto Uc y les invito a que se suscriban a este canal del doctor Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.